Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir una exhortación contundente realizada por la Virgen María de Medjugorje, en la que aborda los aspectos más esenciales para la salvación del alma humana. Se trata de un mensaje detalladamente explicado, en el que la Reina de la Paz nos habla de la relación que existe entre el consumismo materialista del mundo, la labor corruptora del demonio y la pasión y muerte de Jesús como único auxilio ante la perdición y el fracaso definitivo de este mundo. A propósito de este mensaje, también les compartiré en este video una profunda y realmente reveladora e inspiradora catequesis del Padre Livio, titulada La Passione di Maria in unione con Gesù, la cual he traducido al español para que todos puedan aprovecharla, ya que contiene aspectos fundamentales para comprender por qué María y sus mensajes son el camino más directo y seguro para llegar a Cristo. En esta catequesis el Padre Livio explica de forma extraordinaria cómo acoger el llamado de María para poder lograr una verdadera conversión y recibir la efusión del Espíritu Santo. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. En un excepcional y revelador mensaje dado por la Virgen de Medjugorje a los videntes, la Reina de la Paz dijo: Queridos hijos, los invito a decidirse de nuevo a amar a Dios por encima de todo. En estos tiempos en que debido al espíritu consumista se olvida lo que significa amar y apreciar los verdaderos valores, los invito de nuevo, hijitos, a poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Que Satanás no los atraiga con las cosas materiales, sino, hijos, decídanse por Dios, que es libertad y amor. Elijan la vida y no la muerte del alma. Hijitos, en este tiempo en que meditan sobre la pasión y muerte de Jesús, los invito a decidirse por la vida que floreció de nuevo con la resurrección y que su vida se renueve hoy mediante la conversión que los llevará a la vida eterna. Gracias por haber respondido a mi llamado. A continuación comparto con ustedes una profunda catequesis del Padre Livio sobre la pasión de María y su unión con Jesús, que nos permitirá comprender mejor la esencia de este mensaje. Saludos, queridos hermanos. Como meditación hoy quiero proponerles la pasión de María en unión con Jesús. Indistintamente de si nombramos a María como corredentora o como cooperadora de la redención, en todo caso estamos haciendo referencia a un papel trascendental para la historia de la humanidad. Aquí lo cierto, queridos hermanos, es que María, como Madre de Cristo, Madre de la humanidad, entiende perfectamente por lo que estamos pasando, comprende perfectamente la situación y por eso también vive su pasión como Madre por esta humanidad extraviada. No olvidemos además que María sabía con anticipación todo lo que su Hijo Jesús iba a ofrecer al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. María conocía ya el plan de Cristo a través de su redención, de su muerte, pasión y resurrección. Así como decía San Juan Pablo II, que era un gran devoto mariano, la Santísima Virgen María siempre estuvo marcada por toda la pasión y el dolor que vivió Jesús. No en vano tenemos el pasaje de la profecía de Simeón cuando la Virgen y San José van a presentar a Jesús al templo y éste le dice que su hijo, Jesús, iba a ser objeto de repudio y también de atracción para muchas personas, y que asimismo una espada atravesaría el alma de María. Aquí claramente está haciendo referencia a esa pasión intrínseca que María, como Madre del Redentor, también comparte con su Hijo. La Santísima Virgen María comprende muy bien las vicisitudes de su Hijo y eventualmente las del mundo. La Santísima Virgen María no es solamente Madre de Jesús, Madre de Dios, es Madre de la Iglesia y Madre de cada ser humano que la acoge a ella como la Madre del Creador. Vemos entonces aquí reflejado con el ejemplo de la profecía de Simeón
y todas las referencias bíblicas de María y su papel corredentor o cooperativo con Cristo, vemos cómo María conoce muy bien el dolor, no solamente ese dolor del cuerpo que padeció su Hijo Jesús, sino también ese dolor de alma que se da básicamente por saber que a pesar que su Hijo dio su vida en el madero de la cruz, muchas personas no aprovecharon esta redención y aún así muchos han decidido condenarse. Esto para la Santísima Virgen María representa un dolor inmenso en el alma. Para la Santísima Virgen es muy doloroso que Dios, habiéndose encarnado en Cristo, en Jesús, la segunda persona de la Trinidad, con esa misión redentora de la humanidad, que dio su vida, su sangre, para que todos redimamos nuestros pecados, aún así haya personas que tomen esto con desprecio, no lo tomen en serio y decidan caer en el espíritu de este mundo y terminan condenándose. Para María es doloroso conocer el plan más excelso, más sublime de redención de la humanidad y ver cómo muchos de sus hijos hacen caso omiso a este llamado. Así como Jesús sudó sangre en el huerto de Getsemaní, lo cual es un fenómeno que retrata o refleja el gran dolor que él vivió en la víspera de su pasión, asimismo la Santísima Virgen brota lágrimas de sangre por esta humanidad, por sus hijos extraviados. Es por eso que el papel corredentor o mediador de María es tan importante y lo vemos reflejado en sus advocaciones, en sus apariciones, en exhortaciones como las que encontramos en Fátima, en Medjugorje, donde ella, la mujer vestida de sol, viene hasta nosotros y su presencia se convierte en un signo de esperanza para estos tiempos turbulentos. Y fíjense que si bien Jesús empezó a vivir su pasión ya en la edad adulta, una vez que fue condenado a muerte y todo lo que conocemos en los pasajes de la Sagrada Escritura, María ya desde el inicio, desde el nacimiento de su hijo, cuando lo fue a presentar en el templo, ya desde allí Simeón le dijo que una espada traspasaría su alma, es decir, la pasión de María se prolongó incluso más en el tiempo que la pasión de Cristo, porque la pasión de Cristo fue esencialmente física, dolorosa y atribuible al cuerpo, además de obviamente el alma, pero la de María estuvo consumada desde el inicio, durante toda la infancia y adultez temprana de Jesús. María ya estaba contemplando y meditando estas profecías, y esto obviamente supone un dolor en el alma mucho más intenso. Recuerden, por ejemplo, ese pasaje en el que Jesús ya empieza con sus primeras predicaciones públicas y entra en una sinagoga, y entonces leyó el texto mesiánico del profeta Isaías y se atribuyó esa profecía a sí mismo. Inmediatamente las personas que lo escucharon se escandalizaron, empezaron a señalarlo y recriminarlo, llamándole blasfemo. Era tanta la ofensa para esas personas que muchos quisieron incluso precipitarlo hacia un barranco. Piensen un momento en cómo habrá vivido esto la Santísima Virgen María. Ella, como madre de Jesús, cumpliendo los designios de su Padre, anunciando la llegada del Mesías, y ve cómo su propio pueblo lo rechaza, lo llama blasfemo, lo señala, y además de eso piensen en toda la condena social hacia María, hacia Jesús, llamándola a ella la madre de un loco, porque consideraban que lo que Jesús estaba haciendo era una total herejía. Piensen un momento cómo desde ese instante ya esa espada que anunció Simeón empezaba a atravesar el alma, el corazón de María. La Santísima Virgen vivió su pasión incluso antes que la pudiera empezar a vislumbrar su Hijo Jesús. La Virgen María, que estuvo allí junto a Jesús durante sus primeros años de vida pública, es la testigo número uno de los corazones endurecidos que hay en la humanidad, que se niegan a abrirse a Dios y que reniegan la cruz y reniegan la fe.
La Virgen María sabe de estos temas porque ella ya aquí en su vida terrena vivió ese ostracismo de corazones que tanto rige al mundo, donde las personas, a pesar de estar en presencia del Altísimo, de lo divino y de lo celestial, prefieren estar sumergidos en su propia visión materialista y errada del mundo. Es por esto que los mensajes más recurrentes de la Virgen María en advocaciones como Medjugorje hacen referencia a que la humanidad va hacia un barranco porque ha refutado la fe, que la humanidad va hacia un futuro de muerte porque han rechazado a Cristo. La Virgen repite insistentemente que este mundo rechaza a su Hijo y por eso no hay esperanza ni futuro si no ponemos a Cristo en el primer lugar. La Virgen María ya conocía antes que la humanidad esta profecía de la condena a muerte, de la pasión y la muerte de su Hijo Jesús. Imagínense para una madre lo que es convivir con esta realidad inexorable, donde su Hijo, el hombre más justo de todos, el Hijo de Dios, tiene que ser condenado a muerte de la forma más vil para poder salvar al mundo y redimirlo de sus pecados. La Virgen María conocía perfectamente esto, sabía lo que iba a ocurrir y sin embargo lo meditaba en su corazón. Lo que le daba seguramente fortaleza y esperanza era que conocía que parte de la profecía terminaba en la resurrección de su Hijo y eventualmente en la redención de toda la humanidad. Imagínense la obediencia, la humildad y la pureza de María, de ver cómo este designio expresa que su Hijo, el hombre más manso y más lleno de amor, va a ser condenado a muerte para poder redimir al mundo, ese mismo mundo que lo está rechazando. Cuán compenetrado hay que estar con Dios Padre y cuánta fe hay que tener y cuánta gracia espiritual para poder aceptar estas verdades y poder hacer parte de este plan salvífico. Por eso la labor de María es realmente inefable en todo el plan de la salvación. La Virgen María no solamente comprendió esto, sino que lo acogió en consenso con su Hijo. Fue un segundo sí a Dios, no solamente el día de la Anunciación, sino ahora también le dijo sí a la pasión de Cristo. Al igual que Jesús, María también aceptó en lo más profundo la voluntad de Dios Padre y permitió que su Hijo Jesús, su Hijo adorado, se convirtiera en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan cierto es el consenso y la acogida de María al plan salvífico de Dios a través de la inmolación de su Hijo Jesús, que cuando Jesús, en la víspera de su condenación, muerte y resurrección, entra a Jerusalén, María va con él. Recuerden que en el contexto de la pasión y la crucifixión de Cristo, María está allí presente. La Santísima Virgen nunca se opuso a la voluntad de Dios Padre, al contrario, estuvo allí para dar sostén espiritual y apoyo como Madre de Dios y Madre de la humanidad a ese suceso tan trascendental para la historia del mundo. De hecho, hay quienes aseguran que la Santísima Virgen estuvo presente durante la última cena. Si bien no está revelado en la Escritura y no hay referencia oficial de eso, muchas personas aseguran que si ella estaba en el contexto de Jerusalén en aquella víspera, era obvio que estuviera con su Hijo Jesús, y seguramente lo estaba, por más que no podamos demostrarlo desde la Sagrada Escritura. Es posible y factible que la Santísima Virgen también hubiese presenciado esa transfiguración del apóstol Judas, que pasó de simular ser amigo para convertirse en aquel que lo entrega a su muerte. Es posible que la misma Virgen María viese prefigurado al demonio allí, doblegando la voluntad de Judas para condenar a Cristo. Y posiblemente al ocurrir esto, al ella presenciar cómo el propio Judas entrega a Cristo, una vez más esa espada anunciada por Simeón atraviesa su alma. La Santísima Virgen ha convivido desde el nacimiento de su hijo, la persecución de Herodes, la profecía de Simeón,
la persecución a Cristo por proclamarse el Mesías y todo lo que vino en la víspera de la pasión y su muerte, ella ha tenido que vivir esa pasión, ella ha compartido el sufrimiento con Cristo, no un sufrimiento tanto del cuerpo, sino más bien del alma, del espíritu, un sufrimiento que la convierte en alguien que entiende perfectamente lo que es sufrir y por eso conoce el camino perfecto para poder emanciparnos del sufrimiento, y esto es el camino de la conversión. Una de las razones que más me da fuerza o motivo para creer en la presencia de María allí en la última cena es que piensen cómo quedó aquel lugar, aquel cenáculo, una vez que se llevaron a Cristo, cómo quedaron los apóstoles. Imagínense la tensión, la preocupación y la devastación en ese lugar. Estoy casi convencido que allí estuvo María para dar sostén espiritual, para dar apoyo y para ayudar a los apóstoles a entender que esto hace parte del plan salvífico de Dios para la humanidad. María estuvo presente ese jueves en que Jesús fue entregado, fue raptado. También el viernes incluso estuvo allí con Juan delante de Pilatos cuando estaban condenando a su hijo a muerte. María ha estado en cada estadio, en cada instancia de todo este proceso doloroso para Cristo, pero profundamente también doloroso para María, porque contemplaba la verificación de estas profecías de una manera ostensible, vívida, pero llena de esperanza y con la fe inquebrantable que se trataba de la voluntad del Padre. Detengámonos a pensar un momento en que María también estuvo allí durante la flagelación de Cristo, cuando fue burlescamente coronado con espinas. Todo esto lo vivenció su madre, estando allí, siendo consciente que aquel al que estaban intratando era un inocente, y no cualquier inocente, también su hijo, el Hijo de Dios. ¿Cómo una madre soportaría ver aquella escena tan despiadada? Solamente María, la llena de gracia, donde habita el Altísimo, que es su corazón inmaculado, solamente ella podría estar de esa fe inquebrantable para soportar aquella escena. Vemos entonces cómo María perfectamente engloba esa labor corredentora, cooperadora de Dios a través de Cristo en esta pasión. María, unida con Cristo en la pasión, nos muestra la fortaleza del cristiano, de aquella persona que sabe que en Cristo encuentra esperanza, fe para el futuro. La Santísima Virgen María conoce mejor que nadie el sufrimiento, la pasión, la vicisitud, la iniquidad, los corazones cerrados que condenan a su Hijo a muerte. La Virgen los conoce, por eso hoy en día a través de sus advocaciones, a través de sus apariciones y mensajes en todo el mundo, ella nos lleva directamente a lo esencial para la salvación. Nos habla de conversión, nos habla de invocar al Espíritu Santo, nos habla de decirle sí a Dios a través de Cristo, nos habla de ser sus apóstoles en este mundo extraviado y ser pararrayos para la Iglesia. La Virgen también podía evidenciar en estas escenas horrendas, donde su hijo era flagelado y condenado a muerte, cómo el demonio habitaba los corazones de aquellas personas que disfrutaban de ese momento. La Virgen María desde siempre fue antagonista de Satanás y podía ver cómo el príncipe de este mundo en ese contexto reinaba en los corazones que condenaban a muerte a Cristo, pero ella, como hija de Dios, hija de la sabiduría misma, conocía que a través de esa muerte de su Hijo el mundo sería redimido y por ende las tinieblas habrían perdido para siempre. Y a pesar que esto ocurrió hace más de 2000 años, hoy en día seguimos viendo esos corazones cerrados, esas personas que señalan a Dios. Cristo sigue en agonía hoy en día. La Santísima Virgen María reconoce y comprende que el mundo está yendo a un barranco. Cerremos esta reflexión meditando un poco sobre cómo habrá sido para la Santísima Virgen María estar allí frente a la cruz con su Hijo muerto,
¿Cómo habrá ella contemplado esta situación, entendiendo que hace parte de la voluntad del Padre, habiendo vivido esa pasión, la muerte, pero también la esperanza de la resurrección de Jesús? Tratemos un poco de conocer cómo habrá padecido esta pasión María, para que de esta manera podamos valorar lo que María quiere enseñarnos, a lo que María nos está llamando. Hagamos que la Santísima Virgen María tenga un papel preponderante en nuestras vidas, digámosle sí a su mensaje, acojamos sus enseñanzas. Ella conoce de lo que habla, ella sabe cómo Dios quiere hacer las cosas en el mundo. Ella vive bajo el amparo del Altísimo y quiere a través de su presencia traer el paraíso aquí a la tierra. Acojamos el llamado de nuestra Madre y de una vez por todas decidámonos por el sí a Dios, por el sí a Cristo. Oremos, queridos hermanos, para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender, así como lo hizo María, el misterio de nuestra redención. Aún estamos a tiempo, queridos hermanos, de poder acoger estos mensajes, de utilizar esa sangre preciosa del Cordero de Dios que fue Cristo para lavar nuestras almas de tanta impureza y de tantos pecados. Acojamos a María a través de Cristo, entendamos su pasión en unión con Jesús y hagamos nuestra parte para poder ser coherentes con este llamado de salvación del cual nosotros somos los principales interesados. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.